Hola amigos, qué gusto encontrarnos y ahora para estudiar la carta del apóstol Pablo a los colosenses. La iglesia de Colosas fue fundada por Epafras. Epafras era un originario de la ciudad de Colosas y justamente fue a Éfeso y allí fue donde conoció el Evangelio. Mientras el apóstol Pablo estuvo predicando en Éfeso alrededor de 3 años, Epafras escuchó hablar de Cristo Jesús, escuchó las buenas nuevas de salvación que había para los gentiles también, y regresó a su lugar de origen, a Colosas, y allí él predicó, compartió el Evangelio con otras personas y fundó la iglesia de Colosas. En el momento en que el apóstol Pablo estaba en la prisión en Roma, Epafras viaja de Colosas hacia Roma y comparte con el apóstol lo que estaba sucediendo en la iglesia de Colosas, tanto las cosas buenas como las cosas no tan buenas. El apóstol decide escribir esta carta y enviarla de regreso con Epafras hacia los hermanos de Colosas. La carta aborda básicamente 3 problemas. Número 1, el problema que se estaba dando con los judaizantes, el mismo problema que se dio con los hermanos de Galacia y con los hermanos de Filipos. Los judaizantes eran judíos que se habían mezclado en la iglesia cristiana, tratando de que los cristianos gentiles se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés para poder ser salvos. Ellos enseñaban eso, minimizaban lo que había sucedido en la cruz del Calvario y les hacían creer a las personas que debían circuncidarse y que debían guardar la ley de Moisés. De lo contrario, no habría salvación para los gentiles. Ese era un grupo. El otro grupo eran los gnósticos. Las ideas de los gnósticos se estaban metiendo también en la iglesia cristiana de Colosas. Los gnósticos estaban enseñando que los ángeles, por ejemplo, los ángeles tenían diferente jerarquía y que tenían una labor de mediación entre Dios y los hombres. Los gnósticos estaban enseñando que los mediadores eran los ángeles y el apóstol se enfoca en que el único mediador es Cristo Jesús. El otro problema, el tercer problema que están enfrentando los hermanos de Colosas eran las ideas del ascetismo. El ascetismo es una creencia, una doctrina de algunos que les hace creer a las personas que se puede alcanzar la perfección moral y la perfección espiritual sometiendo el cuerpo a privación de cualquier tipo de deleite terrenal, cualquier tipo de placer, haciéndole creer que a través del estilo de vida, de un estilo de vida austero, se puede alcanzar la perfección moral y la perfección espiritual. Así que el apóstol tiene que abordar estos 3 problemas en la carta a los colosenses. Y es interesante cómo él presenta una carta completamente cristocéntrica, haciéndole ver que Cristo es el único medio para la salvación y de esta manera haciendo a un lado la idea de los judaizantes, que somos salvos únicamente por la gracia. El apóstol lo presenta en esta carta, también presenta que Jesús es el único mediador y presenta el papel de él y quién es él, y también presenta que no podemos nosotros alcanzar la perfección espiritual ni moral por nuestros propios medios. Todo es a través de Cristo Jesús. Bien, esta carta fue escrita en el año 61. El apóstol la escribió, como mencioné, desde la prisión en Roma. Bien, el capítulo 1, después de que el apóstol da el saludo correspondiente, agradece a Dios por los hermanos de Colosas, se enfoca en el versículo 14 en adelante del papel de Cristo Jesús y menciona lo siguiente, refiriéndose a Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Luego dice el verso 15, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Quiero detenerme un momentito acá. El apóstol menciona que Cristo es el primogénito de toda creación. Cuando dice primogénito no se está refiriendo a que es un ser creado, como algunas personas lo enseñan. Toman este texto para hacer creer que Jesús es criatura y no creador. Lo que el apóstol está diciendo es que Jesús tenía los derechos y los privilegios de un primogénito en el Antiguo Testamento. Los que tenían los primogénitos en el Antiguo Testamento era una responsabilidad sacerdotal sobre su familia.
A eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo al mencionar que Jesús es el primogénito de toda la creación. Un término espiritual completamente, lo que el apóstol está enseñando acá. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Presenta a Jesús como el creador, por supuesto. Él es el creador de todas las cosas. Nunca podría ser criatura, es creador. Verso 17. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El apóstol en ningún momento trata de presentar a Jesús como criatura, porque eso sería contradictorio a todo lo que Él ha enseñado. Lo que Él resalta es a Jesús como creador, dueño, Rey de reyes y Señor de señores. El verso 18. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque el Padre agradó que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Presenta a Jesús como mediador, como redentor, que es el papel que el apóstol quiere darle a los hermanos de Colosas, que los hermanos de Colosas conozcan. Finalmente, el apóstol también menciona del riesgo de perder la salvación, algo que él menciona también en otras cartas, para tratar de que la gente no creyera lo que aún en nuestros días muchas personas creen y enseñan, que una vez salvos, siempre salvos. Es decir, una vez le entregaste tu vida a Cristo Jesús, no importa lo que hagas, siempre te vas a salvar. Esa es una enseñanza falsa. Eso no tiene ningún tipo de fundamento bíblico. Entonces el apóstol aborda esto y lo menciona en el versículo 21 en adelante. También a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado. Es decir, Cristo Jesús hace la obra de reconciliación entre Dios y el hombre, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprochables delante de él. Verso 23. Pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El apóstol le recomienda a los hermanos de Colosas, y por supuesto a nosotros también, de permanecer firmes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Es decir, aceptamos a Cristo, le entregamos nuestra vida a Él, pero también debemos permanecer en Él todos los días, hasta cuando le veamos venir en gloria y majestad. Sabemos que Él viene pronto y es necesario que nosotros nos preparemos todos los días. No es aquello de que ya me entregué a Cristo y voy a vivir como yo quiera. No, eso es una enseñanza falsa. Necesitamos permanecer en Cristo Jesús todos los días, orando, estudiando su palabra, en comunión cercana con Él y compartiendo el evangelio con otros. A la vez que nos preparamos para encontrarnos con Jesús, ayudamos a otros para que también se preparen para encontrarse con Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.